Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra semana con los ejercicios de lengua materna. Y para ello quiero que pongan mucha atención a la historia que les voy a contar. Se llama El pastorcito mentiroso, ¿ok? Dice así. Había una vez un pastorcito que estaba cuidando su rebaño de ovejas en el monte. Un día decidió divertirse asustando a los campesinos que se hallaban en las cercanías y comenzó a gritar: ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Socorro! ¡Un lobo quiere comerse mis ovejas! Los campesinos dejaron sus tareas y corrieron a ayudarlo. Cuando vieron que no era cierto y que el pastorcito se había burlado de ellos, regresaron enojados a su trabajo. Poco tiempo después, el pastorcito volvió a hacer lo mismo y los campesinos nuevamente llegaron corriendo, pero se dieron cuenta de que el pastorcito solo se había reído de ellos una vez más. Pero sucedió que un día un lobo apareció en el monte y empezó a matar a las ovejas. Esta vez, el niño asustado corrió en busca de ayuda gritando: ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Un lobo está acabando con mi rebaño! ¡Socorro! Pero por más que gritaba, los campesinos no se movieron, pues pensaron que era otra de sus bromas. Y así fue como el pastorcito perdió todas sus ovejas. Fin. Aquí vemos, fíjense, aquí vemos que está el pastorcito y aquí está el lobo que se comió a todas las ovejas. ¿Observaron? Muy bien. Ahora, después de que yo les leí el cuento, vamos a contestar el anexo número 1, que es este que yo tengo aquí. Muy bien. Ok. En la lectura aparecen varios personajes, como quienes: el pastorcito, los campesinos, el lobo y las ovejas. Esos son los personajes que aparecen en el cuento. ¿Ok? Muy bien. ¿En dónde se lleva a cabo el cuento? Vamos a ver. ¿Qué parece este lugar? ¿Qué parece este lugar? Un campo, ¿verdad? Ok, entonces el cuento se lleva a cabo en un campo, en donde están las ovejas, el pastorcito y los... Ahora, ¿de qué se trata la historia? Bueno, se trata de que el pastorcito andaba de mentiroso y estaba engañando a los campesinos para que fueran a ayudarle, supuestamente porque el lobo se estaba comiendo a sus ovejas. Pero no era cierto, solo se quería reír de ellos. Y cuando realmente pasó, los campesinos ya no cayeron, pensaron que era una broma, pero en realidad era verdad. Entonces, así fue como se desarrolló esta historia. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a inventar una historia. Quiero que utilicen su imaginación y que se imaginen una historia y la van a transcribir en el anexo 1. Dice así: en el siguiente formato, organiza la información para escribir tu historia. Número 1. Tienen que ponerle un título a su historia. ¿Cómo se va a llamar? Mi historia se llamaba El pastorcito mentiroso. Quiero que me digan cómo se va a llamar su historia y lo escribimos aquí. Muy bien. Después dice: personajes. ¿Quiénes van a ser los personajes de su historia? Puede ser uno solamente o pueden ser varios. Todo depende de su imaginación. Y aquí los escribimos. Después menciona lugar donde ocurrirá. Recuerden que el lugar en donde ocurrió mi historia fue en el campo. Pero a lo mejor y su historia ocurre en su casa, ocurre en la ciudad, ocurre en el espacio, en donde ustedes quieran. Después dice: ¿qué pasará primero? ¿Cómo vamos a comenzar nuestra historia? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Y después dice: ¿cuál será el problema que enfrentan los personajes? Recuerden, nuevamente, en mi historia, primero comenzamos con el pastorcito
mentiroso, que les mentía a los campesinos para que fueran a verlo. Y después el problema fue que cuando fue verdad que el lobo se estaba comiendo a las ovejas, ya no le creyeron. Ustedes en su historia tienen que poner cómo va a comenzar y cuál es el problema al que se va a enfrentar la historia. Y listo, terminamos nuestra actividad de lengua materna. Recuerden utilizar mucho su imaginación y creatividad para hacer una historia increíble. Ahora vamos a continuar con los ejercicios de matemáticas. Y para eso lo único que vamos a ocupar es nuestro libro en la página 110, que dice 48, ¿ok? Si ustedes se fijan, a ustedes les aparece una tabla como esta, que vienen diferentes operaciones. Vienen sumas y vienen restas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dice así: encierra con un círculo todas las sumas y restas que den como resultado 48. Eso quiere decir que lo primero que voy a hacer es resolver todas estas operaciones. Voy a resolver todas estas operaciones y me voy a fijar el resultado. Si el resultado que me da es 48, entonces lo voy a encerrar, ¿ok? Solo 48. Vuelvo a repetir. Tengo que resolver estas operaciones que son de suma y resta y los resultados que me den 48 los encierro en un círculo, ¿ok? Solo los resultados que me den 48. Después dice: escriban menos otras 3 maneras de formar 48 usando sumas o restas. Y viene un recuadro que está aquí. Ustedes tienen que encontrar 3 formas diferentes para que nos dé el resultado 48. Pueden ser sumas o pueden ser restas, como ustedes gusten. Solo el resultado nos tiene que dar 48. Y de preferencia que sean diferentes a las que ustedes ya vieron aquí. Que sean diferentes a los resultados de 48. Entonces aquí 3 formas diferentes nos debe de dar 48, ya sea suma o sea resta. Y por último, vamos a contestar esa de abajo que dice así: un paso más. A un número le resto 8 y me da como resultado 14. ¿Cuál es el número? Tienen que pensar un número y a ese número le vamos a quitar 8. Y el resultado nos tiene que dar 14. Como resta, no suma, es resta. Tienen que pensar y calcular un número que quitándole 8 te pueda dar 14. Y por último lo anotamos abajo, ¿ok? Recuerda, piensa un número que quitándole 8 nos pueda dar 14. Y lo anotamos. Y listo. Terminamos por el día de hoy nuestros ejercicios de matemáticas.